Alejandro García es gestor administrativo de la asesoría García Mendoza. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Pues aquí estamos, ya quemando los últimos cartuchos, ¿no? Preguntarle a un asesor, ¿no? A un gestor, ¿cómo estás en plena declaración de la renta, ¿no? Y cuando ya quedan pocos días es como decir, oye, no te pitorrees, que sabes que vamos con la lengua afuera, ¿no? Sí, afortunadamente somos un equipo Sí, de personas, con lo cual no recae en mí solamente sí, sí, toda sí. la responsabilidad. Y bueno, sí, sí decir que cada año, afortunadamente, parece que la gente va siendo más consciente y no deja para el último momento el presentar las declaraciones de renta, y eso da más posibilidades de estudiar con calma y detenimiento cada una de la casuística que pueda tener cada sujeto pasivo obligado a declarar. Claro, porque entiendo que no tiene que ser nada fácil retener en la memoria, bueno, esta empresa tiene estos ingresos, aunque lo tengas, ¿no? Todos los datos, pero que no se te quede ningún detalle de, oye, es que es verdad que me dijo que también estas retenciones, que luego aquello, que luego se pueda coger esta ayuda. Claro, todo eso caso por caso, individual. No tiene que ser sencillo manejar toda esa información y separarla de un caso a otro. Claro, para bien o para mal, Hacienda cada vez tiene más información sobre los contribuyentes. Uh -huh. Esto de que van acotando las posibilidades de que los pagos se hagan en efectivo, que no se deje nada sin declarar o sin registrar en la administración electrónica. O sea, cada vez la agencia tributaria posee más información del contribuyente, pero existen riesgos también de que no tenga absolutamente todo. Y normalmente lo que no tiene es aquello que beneficia al contribuyente, es Uh -huh. decir, información sobre gastos que haya podido tener en una reforma en la vivienda habitual, o gastos médicos que pueda tener y que no estén controlados por la agencia tributaria. En el caso de los autónomos, evidentemente, se quedan muchos datos atrás, porque aunque controlan las cifras de ingresos y gastos, pero no todos los gastos son deducibles a efectos de la declaración de la renta. En fin, hay una serie de información que debe ser procesada adecuadamente Uh -huh. para evitar pagar más de lo que a uno le corresponde. Bueno, ¿cuándo acaba la fecha límite para presentar la declaración de la renta? Bueno, el 30 de junio es el día tope para presentar una declaración. Uh -huh. Aunque tenemos que tener en cuenta el día 27, porque aquellos que tienen domiciliada o que les gusta domiciliar, sin presentar la declaración y que se cargue en cuenta en caso que tengan que pagar, el último día es el 27. Es decir, el 28, 29 y 30, aquellos contribuyentes que tengan que pagar la declaración de la renta Uh -huh. tendrán que obtener un código en el banco, tendrán que llamar al banco, el asesor deberá contactar con el banco del cliente para que les facilite un código que se llama NRC. Con ese código queda bloqueada esa cantidad a pagar de la declaración de la renta y se presentará telemáticamente junto con ese código que el asesor o el contribuyente deberá incluir en la presentación de la declaración de la renta. Uh -huh. Pero bueno, hasta el 30 de junio pueden presentarse todas las declaraciones. Vale, ¿y qué pasa si de repente me despisto, no la presento, digo, ostras, se me fue la fecha, ¿qué me va a pasar ahora? Hacienda el año que viene me va a partir por la mitad. ¿Existe alguna forma de, pues no sé, de decir, me olvidé, estaba malo, un justificante, aunque sea de padres y madres, algo que sirva ante Hacienda? una nota, una nota firmada por los Sí, padres, no. claro. No, hombre, es común, es muy común. O sea, los españoles somos muy dados para dejarlo al último momento y se puede presentar la declaración fuera de plazo. Siempre es preferible presentarla a uno que no que se dé cuenta la agencia tributaria y nos informe, oiga, usted no ha presentado la declaración, con lo cual no solamente va a presentarla, va a pagar los recargos correspondientes, sino además una sanción. El problema está en que, o la solución más que el problema, en que debemos de presentarla, debemos de saber que si la presentamos fuera de plazo, pues las sanciones y los recargos son mucho menores que si si se da cuenta la agencia tributaria. Claro. Estamos hablando que a lo mejor puede ser el primer mes un 1% de Mm, recargo, el segundo mes un 2% y va subiendo paulatinamente, con lo cual no es que sea una llamada a presentarla fuera de plazo, mm, sino que no se agobien porque existe la posibilidad de presentar. claro. A ver, sin que Hacienda se enfade, me suena un poquito a lo que vemos en las películas norteamericanas, ¿no? De ese prestamista
que, oye, como no me des el dinero en la primera semana, te parto un dedo, en 2 meses a lo mejor pues ya te parto el brazo, pues más o menos así, ¿no? Pero con impuestos que van subiendo, como dices tú, con recargos que cada vez que suben, pues se vuelven menos tolerables, ¿no? Para el bolsillo del ciudadano. Claro, es que no hay que olvidar que al fin y al cabo ese dinero no le pertenece a uno, le Claro. pertenece al Estado, le pertenece a todos los españoles y que, claro, hay que penalizar a aquellos que no cumplen, los que nos esforzamos por cumplir con la norma actual y dejamos ahí nuestra piel y nuestro dinero en su caso, ¿no? Uh-huh. Oye, pues aquel que no lo hace debe contribuir más a lo que se llama la aportación común al Estado, con lo cual es un sistema que es lógico y en caso contrario, pues habría una anarquía y cada uno Claro. que lo presente cuando le da la gana y que pague lo que le da la gana. Entonces, para evitar eso, tiene que haber un sistema articulado y conocido por todos, sabiendo las consecuencias de presentarlo fuera de plazo o más, o no presentarlo. Bueno, y leyendas urbanas que siempre se escuchan, ¿qué es lo mejor? Que te cobren mucho porque dices, bueno, si es que me cobra mucho Hacienda es porque realmente lo he ganado. Que se te quede a cero, que ni pagues ni te devuelvan, porque realmente ese sería no sé, el equilibrio. ¿Cuál es la declaración de la renta perfecta desde tu punto de vista? Efectivamente, yo creo que hay tres tipos de contribuyentes. El contribuyente que le sale a pagar siempre Uh-huh. una cantidad importante porque tiene muchos ingresos y que ha escuchado toda la vida aquello de mejor hay que darles algo para que me dejen tranquilo, ¿no? Entonces saben o les han aconsejado tradicionalmente que mientras salga a pagar algo, Uh-huh. pues no se meten con uno. Vale. Caso error, eso no es cierto. Igual está también aquel que es el típico empleado que sufre mensualmente sus retenciones, tiene una situación de que tiene familia, tiene descendientes, incluso ascendientes con mayores de 65, que hace aportaciones a planes de pensiones e incluso espera que le salga algo de volver para poder seguir de vacaciones, que muchos financian sus vacaciones con lo que se les ha retenido de más a veces durante el año. Uh-huh. Entonces, eso es una declaración y rápidamente que me devuelvan. Y luego, pues, está aquel que dice, oye, lo que me toque, bien tocado está. O sea, Claro. aunque le salga un disparate de pagar, pero lo acepta. Incluso ve el borrador, sale 400 euros a pagar y el pobre realmente no tiene que pagar nada. Dice, no, si Hacienda dice que tengo que pagar 400, pago los 400. Y ninguno de los tres enfoques es correcto. Es decir, casi el segundo que acabo de decir, que Sí. es aquel que cuenta con que le devuelvan porque ha sufrido unas retenciones durante el año, Uh-huh. ese es el más realista y es verdad. Es decir, puede pasar que Hacienda que estemos contribuyendo más de lo que hemos aportado, más de lo que deberíamos haber aportado, entonces en la regularización de la declaración de la renta, entonces ahí se ajustan cuentas y a veces sale a pagar, otras veces sale a devolver. En cambio, en el primer caso y en el último, es decir, cuando no se hacen rigurosamente bien las cosas, no se aplican las deducciones que uno tiene derecho a aplicarse, cuando se deja que la agencia tributaria te dé la información sin tener el conocimiento completo de tu realidad tributaria, Uh-huh. pues estamos perdiendo la oportunidad de contribuir lo que exactamente debemos de contribuir, ni más ni menos. Porque contribuir más significa dar una falsa información a la agencia tributaria que se puede perpetuar a lo largo de los años. Claro. Y aunque tú puedas hasta 4 años atrás pedir una revisión de tu declaración de la renta, Uh-huh. desde luego no es eficiente. Ya no es aquello de pago para que no me revisen, no. La revisión va a venir sí o sí. Claro. Bien, porque hayan revisiones sectoriales, oye, vamos a ver a los médicos este año, vamos a ver a los arquitectos este año, o simplemente esta persona ha vendido una propiedad este año, vamos a Uh-huh. revisarle todo. Puede pasar en cualquier momento la revisión, pero lo que está claro es que eso no debe ser una razón para no hacer las cosas bien. Con lo cual, siempre revisarla y declarar lo que uno tiene derecho a declarar y a declararse. Bueno, por aquí va Nikita en el chat del stream, ¿no? Nos decía antes que, bueno, ella tiene una empresa y a ella le hace la declaración de la renta el gestor, ¿no? Que yo creo que, como yo decía, también es la mejor herramienta porque, sobre todo, si tienes empresa, ¿quién mejor que alguien que sabe para que te tenga en cuenta todos los detalles? Y decía, a mí me devuelven este año 31 euros.
Siendo autónomo, ¿esto es un caso normal? ¿Que le devuelvan a un autónomo o a un empresario, aunque sea algo? Sí, claro, es decir, los autónomos, bueno, dependiendo del tipo de autónomo, yo, por ejemplo, emito retenciones en mis facturas, hay una Ujú. retención fija que es del 15%. Dependiendo de los ingresos que tenga durante el año, mi tipo de tributación puede ser el 15, el 14 o el 16. Si es el 14, realmente me devolverán ese 1%. Si es el 16, tendré yo que aportar ese 1% de menos que he estado tributando durante el año para poder llegar a ese 16%. Facturas que pagamos, deducciones, etcétera, van a hacer que pueda haber una cantidad a devolver eh, que se corresponde con el resultado de la operación matemática propia de la declaración de la renta. Claro. O sea, a veces no es, oye, me devuelven este importe de la factura, no, porque hay deducciones, bonificaciones, disminuciones que hay que ir configurando en la estructura propia de la declaración de la renta. Claro. Bueno, algunas preguntas que me formulaban una vez que ya daba a conocer también que iba a hablar con Alejandro García sobre la renta. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tienes una vivienda de alquiler y el inquilino la declara cuando había pactado, cosa que no debería ser, entiendo, no declararla? Y encima lo lleva haciendo desde hace un par de años. ¿Qué le pasa a la persona que tiene pues esa vivienda y se encuentra con esa sorpresa de golpe y porrazo? Claro, una de las cosas que ha puesto hace algunos años la obligación de identificar al arrendador de la vivienda, incluso con la referencia catastral del inmueble para que no se escape. Esto evita que hayan contratos en B de alquiler de vivienda, que es una cosa, una práctica que afortunadamente cada vez se da menos, pero precisamente por el control y la persecución que está haciendo la agencia tributaria en contra de este tipo de operaciones en B o en negro. Entonces, desde que además, tiene sentido porque el arrendatario, cuando paga un alquiler, puede tener derecho a la deducción que tenemos por la ayuda de alquiler, es decir, una rebaja de la tarifa fiscal por las cuantías que se pagan por el alquiler. Pero claro, la agencia tributaria dice, vale, yo te bonifico, dejo de ingresar, pero tú me tienes que decir quién es el que recibe esa renta, Claro. porque el que recibe esa renta tiene que declararla. Entonces, ahí está siempre el juego de, oye, no declares este alquiler para que no me identifiquen y yo pueda cobrar sin tener que tributar esa renta. Bueno, Vale. pues lamentablemente las dos opciones son incompatibles. Si quieres aplicarte la deducción, tienes que identificar al arrendador, y si identificas al arrendador, el arrendador va a tener que declarar esa renta, y además la agencia tributaria no solamente le va a pedir que declare o que impute esa renta en su factura fiscal de ese año, sino que ya hasta 4 años atrás. O sea que entonces le puede caer una buena multa y encima le van a pedir pues toda esa cantidad que de aquí para atrás no se había declarado, ¿no? Correcto. Pues bueno, yo creo que quien formuló la pregunta seguramente ahora mismo tiene un poquito de escalofrío en el cuerpo. Si realmente se le ha dado ese caso, vamos a decirlo así. Por otro lado, también, por ejemplo, en el caso antes que hablábamos de Baniquita, ¿no? Que tiene una empresa, resulta que ella tiene pues un local alquilado o ese local tiene también un arrendador y resulta que pues no le manda el certificado de retenciones a esa persona. Claro, si tú no tienes ese certificado de retenciones y quieres declarar, no puedes, ¿no? Claro, el certificado de retenciones no deja de ser más que una prueba fehaciente que justifica que el impuesto que le tocaría pagar al arrendatario lo ha satisfecho el arrendador porque lo ha recibido esa renta. Entonces, muchas veces se da el caso que el arrendador, el responsable de ingresar el dinero en nombre del arrendatario, no lo hace. Y ahí hay un problema más administrativo importante, porque cae la carga de la prueba en el sujeto pasivo, en este caso en un arrendatario, en el que paga todos los meses una cantidad al propietario del local. Y ahí tiene que justificar con transferencias, con recibos, que efectivamente ese impuesto lo ha estado pagando. Y el arrendador, pues, pero es el arrendatario el que debe ingresar en Hacienda la renta del arrendador, ¿eh? Es el Claro. que paga, Sí. le reduce el 19%, que es la retención del arrendamiento, y lo introduce en Hacienda en nombre del arrendador. Entonces, Claro. efectivamente, como decimos, Hacienda le puede decir al arrendador, oiga,
usted no ha pagado impuestos de esa renta que recibe mensualmente, o no ha pagado la retención, debe pagarla. Y ahí es donde surge el conflicto, ahí es donde el arrendador debe buscar las pruebas necesarias para decir, oye, yo no he recibido ese 19%, lo tiene que justificar el arrendatario. Vale. Bueno, si miramos más detalles, por ejemplo, ¿qué se tiene que tener en cuenta a la hora de grabar y que no nos debemos dejar atrás? ¿Hay algún truco, alguna clave que sea importante también a la hora de hacer la declaración de la renta o que sea novedosa para la renta de 2022? Bueno, quizás lo novedoso de este 2022 es una deducción que ha puesto el gobierno de Canarias para contrarrestar el alza de los precios, la inflación, y que aquellas bases imponibles que van entre 20.000 y 30.000 euros podrán deducirse entre 125 y 225 euros en la declaración de la renta para compensar esa subida que ha habido. Después, pocas novedades ha habido más con respecto a años anteriores, si ha habido un incremento de esas deducciones que ya existían. Entonces, aquellas madres que tenían derecho a una deducción importante por maternidad, antes se exigía que estuvieran cotizando, es decir, que fueran madres trabajadoras, ya este año ese requisito se elimina y se amplía a todas las madres. Recuerden que hay una deducción de hijos por estudios, por guardería, por edad escolar, desplazados a la península si están estudiando en la universidad. Recuerden también que las deducciones por gastos médicos también son importantes. Recuerden siempre que se hayan hecho por transferencia bancaria, pago con tarjeta, nunca en efectivo. Ajá. Por eso es importante recordarlo cada vez que vamos al médico o que compramos unas gafas o que compramos una ortodoncia. Hacerlo todo por banco y pedir la factura acreditativa. Igual ahora que empieza, no hemos terminado el curso escolar, pero ya estamos pensando los padres en el siguiente, ¿no? Sí. Pues todo lo que sean libros, material escolar, uniforme, etcétera, comprarlos también a través de medios bancarios, tarjetas, referencias, para poder deducir de cara al año que viene. Ya hay que ir preparando y guardando las facturas este año para nuestra próxima declaración de la renta. Que a veces nos olvidamos, hacemos el gasto y después nos acordamos entre abril y junio del año que viene, decir, oye, qué pena que no guardé la factura. Claro. Exactamente, no hice esa transferencia. Bueno, pues ahora es el momento de ir preparando la campaña que viene. Y igualmente gastos que se hagan en viviendas para, ahora que está tan de moda, poner un techo solar o una placa solar, pues todo lo que sea de eficiencia energética también podrá ser motivo de deducción el próximo año. Y bueno, poco más de lo que ya todos sabemos. Por aquí dicen, hola, buenos días. Martín King dice, ¿los audífonos degravan? Sí, todos aquellos equipos que sean prescritos médicos y se compren en tiendas especializadas para la salud, estamos hablando de ópticas, de equipos de audífonos, etcétera, son desgravables. O sea, que se pueden incluir entonces en la renta y claro, conseguir ese pequeño descuento, vamos a decirlo así. Alex, sobre parejas, declaración conjunta, separada, ¿cuál es la mejor opción y qué le beneficia, ¿no? ¿A un matrimonio o a alguien que no sé si viviendo en común pues también puede hacerla? Sí, correcto. Siempre cuando un asesor hace una declaración de la renta, te hace la renta por separado y te la hace conjunta y luego comenta con el contribuyente el resultado para que elija. Dense cuenta que siempre, normalmente, cuando beneficia una renta conjunta, porque al final se tributa por la suma de las dos rentas. Entonces, si hay una parte de la familia, la unidad familiar, que no trabaja y la otra sí que trabaja, pues entonces conviene sumar las dos cantidades, o si las cantidades de uno es poco y la otra es mucho, conviene sumarlas para que se divida entre dos y se reduzca la carga impositiva. Si los dos trabajan y tienen unas rentas buenas, entonces sumarlas sería absurdo, con lo cual hacerla por separado sería la solución. Es decir, habría que ver caso por caso, pero que los programas de renta ya sobre la marcha, cuando metes la información de las dos personas, te da el resultado y ya a simple vista se puede ver qué tipo de tributación es más beneficiosa para la familia. Bien. Bueno, para no quitarte mucho más tiempo, sí también me gustaría preguntarte sobre la actualidad. Hemos visto que ahora
pues va a entrar un nuevo gobierno casi con toda probabilidad, ¿no? A partir del 27 de junio, Coalición Canaria y Partido Popular, y una de las digamos, ideas, ¿no?, económicas que han puesto sobre la mesa ha sido bajar el IGIC. Encantados los asesores otra vez de estar subiendo y bajando, ¿no? Otra vez IGIC, pero bueno, ¿de qué manera repercute o crees como asesor? Porque se ha hablado mucho de esto de al final esto pues solo va a dejar pues 10 euros al año en el bolsillo de los ciudadanos y menos dinero en las arcas municipales e insulares. Al final realmente el IGIC, esa bajada puede repercutir de manera positiva en el bolsillo del ciudadano. Desde tu punto de vista como experto. Hombre, evidentemente todo lo que es una reducción de precios, que al final es una reducción de precios en el consumo final de alimentos, de servicios, de productos, va a repercutir positivamente en el bolsillo del contribuyente. Y para los autónomos y las empresas, pues, ¿qué quieres que te diga? Si también la carga fiscal va a habilitar que haya más liquidez en la cartera y eso pues va a ser un alivio que debe repercutirse en lo que es en la economía doméstica y empresarial. Ahora bien, si esto va aparejado con una reducción en la recaudación de ingresos de la caja común de tributos, ¿no? De donde salen después las políticas del gobierno de Canarias para poder financiar servicios, dependencia, infraestructuras, etcétera, pues la cosa ya no pinta tan bien. Claro. La teoría neoliberal es que este gobierno nuevo es la que defiende en sus postulados electorales que llevan y que parece que han firmado para desarrollar, implicaría, o ellos piensan, que con una reducción de la imposición se va a generar más riqueza empresarial, más puestos de trabajo, más economía, mayor consumo, mayor demanda, otra vez más puestos de trabajo, con lo cual habrán más sujetos pasivos y se podrá recaudar lo mismo o más porque habrá más, digamos, más pagadores de IGIC, habrá más contribuyentes de IGIC, lo cual no se mermará esa capacidad que pueda tener el gobierno de Canarias de gasto. Esa es la teoría y ojalá funcione, ojalá sea así. El anterior gobierno postulaba no bajarle el tipo de IGIC para seguir financiando el gasto público que tenía comprometido. Entonces, solamente el tiempo dirá si efectivamente esta reducción del IGIC, que a priori, como no va a alegrar al consumidor y al empresario, va a ser una decisión acertada o no. Eso es lo que nos lo dirá el tiempo en estos 2-3 años próximos. Y bueno, en principio, evidentemente, el ciudadano y el empresario lo celebraremos, pero siempre pensando en si esto puede sacrificar de alguna forma algún tipo de bienestar social que se haya conseguido en los últimos años. Vamos a verlo. Sí, que no repercute de manera negativa en todo lo que ya hay y que se pueda mejorar, ¿no? Sin duda. Bueno, Alejandro, como asesor, y en este caso desde la asesoría García Mendoza, notas que hay ganas de emprender, que hay, pues, no sé, intención por parte de aquellos que quieren lanzarse al mundo empresarial, aunque siempre pues existe el temor de qué va a pasar, las dudas económicas. ¿Hay ahora mismo un movimiento que tú veas que hay ganas de emprender en Canarias o en concreto en Gran Canaria? Estamos detectando un aumento de extranjeros que se están dando de alta de autónomos. Es decir, si bien el canario está más a la expectativa y con menos ganas de dar un salto ante la incertidumbre económica que nos viene, si vienen extranjeros, cuando ya, concretamente alemanes, italianos, polacos, que están abriendo empresas, dándose de alta de autónomos y creando pequeñitos negocios de servicios y siempre relacionados con el turismo, y quizás vienen escapando de la guerra de Ucrania. Claro. Eso es un tópico que parece que todavía sigue en pie y seguirá lamentablemente por mucho tiempo, por lo que estamos viendo. Y esta gente, pues claro, al no poder ser contratada, tienen que darse de alta autónomo para prestar sus servicios. Entonces, por ese lado sí hay movimiento. El pacto de coalición y el Partido Popular hablaba de aumentar la tarifa plana a 2 años.
sepan todos que actualmente solamente hay un año de tarifa plana después de la reforma del Estatuto del Trabajo Autónomo, y esto de que sean 2 años con una tarifa reducida puede ser un incentivo al autónomo para emprender, porque en el primer año todos son gastos. El segundo año es cuando empieza a remontar. Claro, pasar de 80 euros mensuales, que es la tarifa plana, a los 300 euros que le puede significar a un autónomo mensualmente de cotizaciones a la seguridad social, puede ser muy duro. En cambio, si ya son 2 años a 80 euros mensuales, pues puede ser un acicate para que el que tiene dudas pueda lanzarse a la aventura empresarial. Insisto, esto reduce la cotización, reduce la aportación al sistema de la seguridad social. ¿Hasta qué punto esta reducción puede ocasionar un problema a todas las políticas sociales? El tiempo lo dirá. Bueno, pero en este caso sí, el gobierno se hace cargo, ¿no?, de ese segundo año de cuota reducida, el gobierno paga, ¿no?, por ese trabajador, con lo cual ese dinero sí llega al Estado, ¿no? Y no debería repercutir de manera negativa en lo que ya tenemos, o ese dinero no va a ningún lado. Pero ese dinero lo tienes que sacar de algún lado. Es decir, el gobierno de Canarias, ¿a quién se lo quitas para dártelo? O sea, claro, que ahí es donde... Hombre, si lo que todos estamos pensando, si se reduce la burocracia y cargos públicos y asesores y tal, pues bienvenido sea. O sea, realmente es por ahí por donde habría que trabajar, por reducir un gasto corriente innecesario en muchas ocasiones, y ojalá ese sea el camino, ¿no? Sí, sí, exacto. Uno piensa, dice, bueno, coches oficiales, todo el mundo en guagua, ¿no? Pues bueno, podría ser una reducción. Bueno, por ejemplo, que además son gratis. Exactamente, encima son gratis y para ellos seguramente todavía más. Lo que pasa es que, claro, si te abordan en la guagua, los ciudadanos a lo mejor no es tan amable ir en el coche tranquilamente y que te empiecen a torpedear con preguntas de... Exacto. Va en el sueldo. Exacto, usted prometió... El sueldo de sí, sí, sí. Oye, Alejandro, llega el verano y ¿cómo son las vacaciones de un asesor o un gestor administrativo? ¿Pensando en números? ¿Pensando en el siguiente ejercicio? Pues sí, lamentablemente para los pequeños asesores tenemos el teléfono siempre abierto porque las nóminas hay que hacerlas y los clientes nuestros tienen que pagar las nóminas. Hay altas, bajas, despidos que no paran. Aunque a nivel impositivo los impuestos, pues es verdad que hay un parón hasta octubre, que es cuando se empieza a presentar el tercer trimestre del año. Hay un pequeño parón, pero bueno, sigue habiendo impuestos de sucesiones, sigue habiendo transmisiones de inmuebles. Durante todo el año hay que estar trabajando en el sector este del asesoramiento, y lo que pasa es que es verdad que intentamos desconectar, y no es lo mismo que te llegue una llamada al móvil mientras estás en la playa o que puedas cogerlo al rato, y sobre todo porque tenemos un equipo de compañeros que nos cubrimos unos a otros para que podamos desconectar y descansar. Claro, pero sí, sin duda. No es fácil la vida del asesor, claro. Esto está claro. Bueno, y tienen página web nueva, ¿no? Si no me equivoco, han renovado completamente el portal de la asesoría. Sí, intentamos adaptarnos, todavía no tenemos el canal Twitch, poco a poco, todo llegará. Todo llegará. Llámame que te asesoro, que aquí asesoro yo. No lo dudo, que estará ahí superpuesto. Sí. Pero bueno, que sí, la idea es no solamente una página web abierta, sino también interna para que los clientes puedan descargarse las nóminas, subir ficheros, etcétera, y así pues tener un sistema digital más acorde a los tiempos. Asesoría García Mendoza, entiendo.com, ¿no? Correcto. Perfecto, no tiene pérdida. Bueno, pues Alejandro García es gestor administrativo de la asesoría García Mendoza. Gracias por este ratito y espero que el verano te sea leve, que puedas disfrutar y desconectar un poquito, que siempre viene bien recargar pilas porque, bueno, esto no para. Y ustedes también hay que decir que no paran de estudiar. Una vez que sale algo nuevo en el BOE, corriendo otra vez a ver qué hay, o en el Boletín Oficial de Canarias, o cualquier novedad, ¿no? Correcto, José Luis. Sí. Igualmente, muchas gracias y que tengas tú también un feliz verano. Todavía nos queda, que tenemos elecciones ahí el 23J, ¿eh? O sea que todavía queda un poquito. Mucho ánimo. Vale, cuídate mucho, un fuerte abrazo. Bueno, hasta luego. Hasta luego, gracias, chao.